Buenos días a todos los presentes. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del MEP. Les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación sobre la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Hoy, nuestro expositor nos brindará detalles sobre los conceptos claves objetivos de la Programación Multianual 2023-2025 y la formulación presupuestaria, la composición de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto a fin de que los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual y estratégica de 3 años. En ese sentido, desde la DGPP buscamos dar a conocer toda la información oportuna sobre la programación multianual 2023-2025, a fin de que los pliegos de los 3 niveles de gobierno puedan desarrollar de manera óptima y coordinada este proceso. Antes de iniciar nuestra capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestro expositor, Miguel Borda Albines, de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la DGPP. Bienvenido, Miguel. Adelante. Gracias, Marieli, por la presentación. Bueno, buenos días con todos los representantes del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Mi nombre es Miguel Borda, asistente de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal. El día de hoy les presentaré la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025. La capacitación abarcará los siguientes puntos. En primer lugar, daremos una breve revisión al marco normativo. Luego revisaremos los conceptos clave de la programación y formulación, así como sus objetivos. Seguidamente brindaremos mayor información acerca de la comisión que se encarga de este proceso, así como las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto. Y finalmente daremos a conocer los principales hitos de la programación multianual 2023-2025. Respecto al marco normativo, bueno, en primer lugar tenemos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual se aprobó hoy. Esta contiene las disposiciones técnicas para que los pliegos de gobierno nacional, regional y local, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales, programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual y estratégica de 3 años. Asimismo, se tienen otras normas como el DL 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el DL 1436, que rige la administración financiera del sector público. Para comprender este proceso es necesario diferenciar dos conceptos clave, la programación multianual y la formulación, así como el objetivo de cada una de ellas. Por un lado, la programación multianual es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación de las asignaciones presupuestarias multianuales, o como las conocemos, APM, para el logro de las metas de productos y proyectos de los 3 años consecutivos siguientes. Es decir, se planifica el presupuesto para el periodo 2023 y 2025, en este caso, ¿no? Y por su parte, la formulación presupuestaria consiste en la desagregación, distribución y estructuración del presupuesto del primer año de la programación multianual, es decir, 2023. Además, cabe resaltar que ambas apuestan por una asignación estratégica de los recursos, es decir, deben responder a evaluaciones de las mismas entidades o de la DGPP y procesos de optimización y distribución eficiente de los mismos. Ambos procesos buscan 5 objetivos. Prever los recursos para el logro de las prioridades de cada entidad y del sector. Proponer distribución de la APM para cada año fiscal, así como desagregar la APM para partir de la estimación de los recursos disponibles para los programas presupuestales, PPs, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, como las conocemos las AP-NOP. Además, también busca determinar la estructura funcional programática para las 2 categorías anteriores, acciones centrales y AP-NOP. Todo lo anterior siempre contribuyendo a un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y a una asignación eficiente del gasto público.
Ahora pasaremos al punto 3. Es importante señalar que la Comisión de la Programación Multianual es la responsable de llevar a cabo este proceso en cada entidad. Esta comisión coordina el proceso tanto de programación así como de formulación presupuestaria y es designada mediante una resolución del titular de la entidad. En general, él preside el jefe de presupuesto de la entidad o el que haga sus veces. Además, la integran los responsables de los programas presupuestales, los jefes de la Oficina General de Administración, de Abastecimiento, de Tesorería, de Personal, de Infraestructura, de la Unidad Ejecutora de Inversiones y Planeamiento, el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, OPMI, así como los responsables de las oficinas de investigación, seguimiento, evaluación y o estadística, unidades formuladoras o los que hagan sus veces, y los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras según corresponda. Ahora, en particular, la oficina de presupuesto de cada entidad tiene una serie de responsabilidades que veremos a continuación. Dentro de sus responsabilidades tenemos que brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, que describimos en el acápite anterior. Además, también propone una distribución de la APM para los 3 años de la programación al titular de la entidad o a quien éste delegue. Comunica el monto de los recursos asignados con cargo a la APM a las unidades ejecutoras. Prepara y propone la información requerida para la programación al titular del pliego, la cual será remitida a la DGPP. Y finalmente, verifica que lo registrado en el módulo de la programación multianual por las unidades ejecutoras de su entidad esté acorde con todos los parámetros de distribución establecidos y comunicados por la DGPP. A lo largo de la directiva se han realizado algunas precisiones como en la Comisión de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, bueno, el responsable de la unidad ejecutora de inversiones también es integrante. Debe revisar el estado situacional de las inversiones contenidas en el formato 12B, seguimientos de la ejecución de inversiones. También hay precisiones en la estimación de ingresos. Se hace un mayor requerimiento de información y por ello se les ha solicitado registrar los saldos de balance estimados con cargo a las transferencias del Fondo de Compensación Regional. Asimismo, en la sustentación de desempeño y logro de los resultados, a diferencia de la directiva del año anterior, los lineamientos y el cronograma serán comunicados por la DGPP, según los criterios establecidos de la directiva de seguimiento, hasta el 31 de marzo. Es decir, no tenemos reuniones de mesa de desempeño en febrero. Y en los clasificadores de gasto de ingresos y gastos vigentes, la directiva vigente ya no contempla un anexo de nuevos clasificadores, sino que de haber un clasificador de gasto o ingreso nuevo, estos serán informados por la DGPP por un comunicado hasta el 31 de mayo. Plazos para remitir la información sobre la unidad ejecutora vigentes para la programación. Se modifica el plazo para los pliegos para que informen a la DGPP cuáles son sus unidades ejecutoras vigentes para el periodo 2023 y 2025. Ahora el plazo es hasta el 18 de marzo. Por eso, hacemos recordarles que en caso cuenten con unidades ejecutoras creadas, fusionadas o desactivadas, se deberá informar a la DGPP. En cuanto a la APM, se tienen cambios respecto a los factores de estimación. Es decir, para estimar la APM se precisa que se considera la información recopilada, procesada, registrada y consolidada en el CMN o Cuadro Multianual de Necesidades, en su fase de identificación. Y también se considera las previsiones presupuestarias registradas y actualizadas por las unidades ejecutoras de la entidad. Sobre las modificaciones, el proceso para solicitar las modificaciones de APM ha variado. Ahora primero se enviará a oficio y luego se registrará la solicitud a través de fichas en el módulo de recolección de datos. En cuanto a los criterios específicos para estimar el gasto público, el gasto referido a las sociedades beneficiarias es programado ahora por los gobiernos locales. Sobre los criterios específicos para estimar el gasto, en adquisición de activos no financieros, son principalmente tres. Se realizan precisiones sobre el criterio de continuidad en ese sentido.
Y para ello los invitamos a revisar el literal B de la sección 12.1.7. Los montos programados en los proyectos también deben basarse en criterios de ejecutabilidad y ser consistentes con la modalidad de ejecución. Finalmente, un cambio importante en la directiva se refiere a la programación de proyectos del presupuesto participativo. Este se divide en dos. En este sentido, la directiva cuenta con un nuevo anexo, que es el anexo número 3. En este ustedes podrán encontrar criterios para la programación y los montos máximos para el financiamiento de proyectos nuevos en el marco del presupuesto participativo. Recalcamos sí que el plazo para el registro de proyectos en el aplicativo informático es el 31 de marzo. Ahora pasaremos a ver los principales hitos de la programación multianual. Como pueden observar, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero, la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento de distintos recursos ordinarios, la cual se realiza entre enero e inicios de marzo, como sabemos. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de la asignación que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la APM en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan estos recursos entre mayo y julio. Hacia finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación donde los pliegos presupuestales del gobierno nacional, los gobiernos regionales, deberán exponer sus propuestas de formulación presupuestaria. Una vez culminado esto, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Así, finalmente, en el Congreso se realiza el debate del proyecto de ley y se aprueba la ley de presupuesto hasta el 30 de noviembre como máximo. Ahora veremos con mayor detenimiento el primer hito, la estimación de ingresos. En la etapa de estimación de ingresos, esta etapa busca que desde el MEF contemos con una proyección de ingresos adecuada y precisa, por supuesto, necesaria para la estimación de la APM. Con ello en particular se busca mejorar la estimación de la recaudación para reducir la variación entre el PIA y PIN, para darle mayor precisión a los datos, considerando que actualmente contamos con los límites a la incorporación de mayores ingresos en el proceso de la ejecución. Desde cada uno de los pliegos tenemos ingresos que se destinan a un uso específico. En este caso, la información que nos dan en esta etapa sirve para que podamos asignarlo correctamente desde el MEF. Como se ha venido coordinando con ustedes, ya pasamos la etapa de registro de estimación de ingresos para el caso de gobiernos nacionales y gobiernos regionales. Y lo que nos queda pendiente es el registro de la estimación de ingresos de los pliegos del gobierno local. Y seguidamente la sustentación de ingresos de los gobiernos, de los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales. Esta información la pueden encontrar en el anexo 2 de la directiva. El siguiente hito a revisar corresponde a la estimación de la APM. La asignación presupuestaria multianual es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego presupuestario por los próximos 3 años en el marco de la programación multianual. La APM se estima por la DGPP y se presenta al Consejo de Ministros anualmente para su aprobación. Asimismo, para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, es comunicada por la DGPP mediante oficio y podrá incluir un mayor detalle conforme a lo que disponga la DGPP. Para los gobiernos locales será comunicada por la DGPP a través del módulo de programación multianual. Para el caso de las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos determinados. Para la estimación de la APM se toman en cuenta los siguientes factores: límites de gasto consistentes con las reglas fiscales aprobadas y objetivos establecidos en el marco macroeconómico multianual y comunicados por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. Estimación de los ingresos realizada por pliego en la etapa de estimación de ingresos, la cual nos encontramos actualmente,
y los programas de desembolsos de las operaciones de endeudamiento informado por la Dirección General del Tesoro Público. La cartera de inversiones del programa multianual de inversiones aprobada. La información registrada en el AIRPS a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y entre otros que se precisan en la directiva. En los anexos van a poder encontrar el detalle de las fichas y de los plazos. Por ejemplo, tenemos fichas que vencen próximamente sobre la proyección de gasto multianual, de cartera priorizada de proyectos. Y también sobre los proyectos financiados por operaciones de endeudamiento externo, programación del pago del servicio de la deuda y sostenibilidad de las medidas remunerativas. Como se mencionó anteriormente, la APM dirigida a los pliegos del Gobierno nacional y regional es comunicada por la DGPP mediante oficio. La desagregación de dicha información a nivel de gasto es por fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto. Asimismo, la APM podrá incluir un mayor detalle a través de los anexos específicos. Dichos anexos pueden encontrar a nivel de desagregación mayor que la APM. Ahora, una vez aprobada y comunicada la APM, los pliegos realizan la programación y formulación presupuestaria. Para ello, existen 4 criterios generales que se detallan en la Directiva de Programación y que todo gasto debe cumplir. Primero, debe dar continuidad a los procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas en cada entidad. Segundo, debe estar basado en una proyección de ejecución acorde con el marco legal y la capacidad operativa real. Tercero, debe guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público, ya sea en materia de personal, proyectos, bienes y servicios, entre otros. Finalmente, debe de reflejar, de ser pertinente y estar orientado al cierre de brechas. Es decir, por un lado, debe reflejar las acciones correctivas en función de revisiones de gasto, análisis de costo, efectividad y eficiencia. También sobre el monitoreo y evaluaciones, pero también debe estar sustentado en criterios de focalización y priorización que conduzcan al cierre de brechas de los indicadores de desempeño. Aparte de los criterios generales, existe un conjunto de criterios específicos que los gastos asociados a algunos conceptos se deben considerar. Por ejemplo, para el presupuesto de personal y pensiones, las entidades deben priorizar la planilla vigente. Recordar que se toma como insumo la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, como lo conocemos el AIRPS. Al 15 de abril, como indica en el anexo número 1-A, GNIR. Los cuadros de plazos de hitos de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y la información sobre la implementación de reformas previstas como el gobierno civil, como el servicio civil. Por su parte, en materia de bienes y servicios, las metas de producción y provisión, así como el costo de los insumos, debe estar sustentado con datos en el CIAF y otros sistemas de entre estos patrimonio, productos y servicios. Además, se debe priorizar los compromisos y obligaciones contractuales, servicios básicos, etc. Y prever, por supuesto, la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas. En cuanto a donaciones y transferencias, se priorizan los proyectos o productos en el marco de convenios suscritos y adendas, y aquellos que se financien deben encontrarse en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, PMI. Asimismo, es muy importante resaltar que para el pago de cuotas a organismos internacionales se debe realizar el registro ante el MEF, pero también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como lo establece la directiva. En el caso del gasto proveniente de endeudamiento y contrapartidas, se priorizan los préstamos suscritos y vigentes y los préstamos por concertar con sus respectivas contrapartidas. Adicionalmente, se prioriza el gasto multianual de los proyectos en el marco de endeudamiento externo. En cuanto a la adquisición de activos no financieros, los proyectos elegibles deben estar registrados en la cartera de inversiones del programa multianual.
de inversiones y el orden de prelación va desde los proyectos de liquidación, seguidos por aquellos que culminen en el año de la formulación y finalmente los que culminen entre los otros años. Respecto a las asociaciones público-privadas, las obras por impuesto, los proyectos especiales de inversión pública y la cartera priorizada de los contratos de Estado-Estado, también existe una serie de criterios recogidos en la directiva. Por ejemplo, para las APP, la programación de proyectos bajo esta modalidad proyecta el gasto multianual de la cartera con obligaciones pendientes de financiar. En el caso del PEIP, el monto debe ser consistente con el monto total del presupuesto autorizado en la opinión del MEF para su creación. Además, previo al registro de la programación, se solicitan los pliegos de los 3 niveles de gobierno, la proyección de gasto multianual de las carteras priorizadas y asistir a reuniones de sustentación. Finalmente, existen criterios para otros conceptos, como los subsidios y subvenciones, los impuestos y arbitrios también, la adquisición de activos financieros y otros, las cuales pueden revisarse en la directiva de programación. En el marco de este proceso, los pliegos deben cumplir con una serie de hitos, los cuales pueden ser consultados a mayor detalle en la directiva. Por ejemplo, los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales deben registrar la información de programación y formulación en el módulo respectivo hasta, bueno, esto va entre el 9 a 14 de junio y la división de estos grupos es acorde a las fechas de las reuniones de sustentación. Y en caso de los gobiernos locales, es hasta el 17, 22 y 24 de junio, según la clasificación especificada por departamentos de la directiva. Asimismo, los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales tienen hasta el 31 de mayo para solicitar la creación, modificación y o eliminación de indicadores de desempeño a través del RISE y hasta el 30 de junio para el registro de metas multianuales. Respecto al registro de subvenciones y personas jurídicas no públicas y de cuotas a organismos internacionales, el plazo es acuerdo al registro de programación y formulación. Esto va entre el 9 y 14 de junio. Finalmente, a la par que se realiza el registro en los módulos respectivos de la programación y formulación, también se desarrollan las reuniones de sustentación. Estas reuniones donde los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y gobiernos regionales exponen su propuesta de formulación presupuestaria, la cual deberá ser consistente con la información registrada en el módulo de programación multianual y el resumen ejecutivo. Para ello se debe tener en cuenta que los plazos establecidos para las sustentaciones se encuentran en el anexo número 4 GNIGR, referente al cronograma de reuniones para ambos niveles de gobierno. Además, desde la DGPP se pondrá a disposición una plantilla de presentación y otros documentos de apoyo para el desarrollo de dichas reuniones, para lo cual se harán las coordinaciones respectivas con los pliegos. Hasta aquí el desarrollo de mi presentación. Bueno, muchas gracias con todos. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, a fin de que puedan recibir el material de esta capacitación. Ahora sí, continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera consulta. ¿Cuáles son los clasificadores de gasto habilitados para el 2022 a fin de minimizar las modificaciones posteriores? Gracias por la pregunta. Bueno, para el 2023 actualmente se trata de los mismos clasificadores, tanto de ingresos como gastos vigentes para el año fiscal 2022. Adicionalmente, si es que se habilitan algunos clasificadores adicionales, desde la DGPP se emitirá un comunicado a más tardar al 31 de mayo con las listas y sus equivalencias. Gracias. Segunda consulta. Gracias, Miguel. En el marco de las estimaciones de la programación multianual, ¿se puede incluir las previsiones de los proyectos de inversión que tienen un contrato por firmarse al siguiente periodo? Gracias por la pregunta.
La estimación de la APM se realiza en el marco de los criterios establecidos en la Directiva de Programación Multianual. En este sentido, se proyecta la ejecución de todas las carteras de las entidades y se ordena en base a los criterios de prelación establecidos. Se prioriza asignar en la APM la continuidad de las inversiones que se encuentren en ejecución y que ya cuenten con compromisos contractuales multianuales. Bueno, en este sentido, si se cuenta con un contrato firmado y las previsiones correspondientes, estas serán incluidas en la APM. De haber recursos adicionales para asignar luego de asegurar la continuidad de inversiones en ejecución, se podrán asignar recursos para aquellas que aún no estén, en ejecución o que están en gestiones para lanzar a convocatorias en los siguientes años. Gracias. Tercera consulta. ¿Se podrá usar proyectos genéricos en el proceso de la programación multianual presupuestaria? Gracias por la pregunta. Bueno, todas las entidades que forman parte del Invierte.p deberán programar sus inversiones en los códigos únicos de inversión que les brinda el Banco de Inversiones. Bueno, en este sentido, ya no es necesario usar proyectos genéricos. Aquellas entidades que aún no forman parte del Invierte.p aún pueden programar en proyectos genéricos. Cuarta consulta. ¿Es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria? Bueno, sí. En el artículo número 4 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria, se establece y es de aplicación para todas las entidades cuyo alcance enmarca la directiva, que asimismo el titular de la entidad quien conforma la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual deberá ser asignada mediante resolución del titular de la entidad. Finalmente tenemos la última consulta. ¿Con qué fecha de corte del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público, AIRPS, se asigna el monto de asignación presupuestaria multianual APM de la planilla? Gracias por la pregunta. Bueno, esto va de acuerdo al establecido en la directiva. La asignación de presupuesto para el pago del personal vinculados a los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 278, Ley 30057, Ley del Servicio Civil, Decreto Legislativo 1057, los CAS, y los regímenes de las carreras especiales, así como también el personal pensionista y de modalidades formativas. Bueno, se tomará en consideración la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas, como lo conocemos, la IRPS, al 15 de abril. Por tal motivo, les instamos que a los pliegos supervisar la concordancia de los costos en materia de personal de la entidad con la información actualizada en el IRPS de las unidades ejecutoras a su cargo, en el marco de las normas del citado aplicativo informático. Muchas gracias, Miguel, por absorber las consultas de nuestros participantes. Muy bien, estimados, de esta manera culminamos la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional pueden comunicarse con los sectoristas de la DGPP o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos lo pueden encontrar en los enlaces que hemos puesto en el chat del evento. Finalmente, comentarles que pueden encontrar este video y otras capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Les agradezco a todos por su participación y que tengan un buen día.